¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Y en este continuamos con la celebración del mes del orgullo LGBTIQ+, y lo celebramos el día de hoy con una mesa sobre teoría jurídica queer. ¿Qué significa esto? Significa que les invitamos a conocer qué es la teoría jurídica queer. La propia palabra queer en el habla inglesa del siglo XIX designaba lo raro, lo torcido, lo extraño. Pero ya desde los años 80 y gracias a los movimientos de liberación sexual, la palabra adquirió un uso reivindicativo y autorreferencial. Así, la teoría jurídica queer se refiere a un conjunto de reivindicaciones, tanto políticas como epistémicas, de las disidencias sexuales que buscan no solo hacer una lectura queer del derecho, sino permear en sus estructuras para deconstruir el régimen heterosexual que dictamina desde las instituciones cómo deben ser los cuerpos, las identidades y las legislaciones que los regulan. Quienes participan en esta interesantísima mesa: Daniel Pérez Díaz, que es investigador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, en España; Norman Monroy, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; y modera Eric Moreno Zúñiga. Esta mesa la organiza la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM. Espero que la disfruten muchísimo. Gracias por acompañarnos. Chao. Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta mesa sobre teoría jurídica queer dentro del marco del Mes del Orgullo 2021 que organiza el Observatorio Jurídico de Género y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho. Esta mañana tenemos a dos grandes invitados, Daniel Pérez Díaz y Noam Choconostle. Pues estamos muy emocionados de que el día de hoy hablaremos de estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad en el marco de esta conmemoración. Sin más, procedo a presentar a nuestros ponentes. Eh, Comenzaría con Norm, que es psicólogo, ensayista, investigador no binario y activista de la disidencia sexual. Es originaria del Valle del Mezquital, Hidalgo, aquí en México. Estudió la licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una especialidad en representaciones culturales de las sexualidades por la Universidad Autónoma de Barcelona y así como una maestría en Ciencias Sociales en la línea de estudios de género por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde investiga los cruces entre colonialidad, género, sexualidad en el Valle del Mezquital. Es acompañante terapéutico de personas LGBTIQ+, y miembro fundador del colectivo FREDIS, que es el Frente de la Diversidad Sexual de Hidalgo. Es facilitador de talleres de narrativas sexuales disidentes y una introducción a la teoría queer, transfeminismo y resistencias sexogenéricas disidentes. Ha impartido conferencias, cursos, talleres sobre heterosexualidad obligatoria, violencia epistémica, políticas queer, transfeminismo, epistemologías. Es autor del libro Puede hablar el maricón: patologización, violencia epistémica y precarización de las sexualidades diversas en el discurso médico-científico, y de la construcción de los cuerpos y subjetividades sexogenéricas disidentes en Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Por su parte, Daniel Sí, Pérez. muchas Perdón. gracias. Por su parte, Daniel Pérez Díaz. No, que muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias a ti, ¿no? Por su parte, Daniel Pérez Díaz es licenciado en Filosofía, graduado en Derecho,
máster en cooperación al desarrollo y gestión pública y máster en profesorado por la Universidad de Granada. Es doctorado en ciencias jurídicas por la Universidad de Granada, donde actualmente trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Derecho. Es miembro del proyecto de investigación de instrumentación normativa de la política de retorno de emigrantes españoles y la atracción de talento global de 2019 a 2022. Es miembro coordinador del español del proyecto europeo Step Up Protection de la Unión Europea para el programa de empleo e innovación social. También ha sido miembro del proyecto de innovación docente 477 de la Universidad de Granada. Ha obtenido distintas becas competitivas y reconocimientos académicos como el Premio Extraordinario del Grado en Derecho, del Premio de la Universidad de Granada Caja Rural a la Excelencia del Rendimiento Académico, el 9º Premio de Jóvenes Investigadores convocado por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, y es autor de más de 40 publicaciones, entre artículos, capítulos de libros, reseñas, comentarios de jurisprudencias e informes, así como ponente invitado en más de 50 congresos y reuniones científicas de carácter internacional. Sin más, agradecemos también tu presencia, Daniel, desde España para México. Bueno. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, en el marco de esta conmemoración del Mes del Orgullo, que es una festividad, una conmemoración internacional, nos gustaría saber qué es la teoría queer, qué entendemos por teoría queer, así, a grandes rasgos, para que la gente que nos observa, que no tiene conocimiento de qué es esto, porque es como un tema bastante novedoso para muchos de nosotros, quisiéramos saber qué es teoría queer. ¿Podríamos empezar contigo, Norm? A ver, sí, pues bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, espero que se me escuche. Acá en el Valle del Mezquital está dando con todo el sonidero, entonces me parece que es algo súper queer también porque también nos da cuenta como de los propios contextos. A mí justo me gusta partir desde ahí, como parte, digamos, de un movimiento de maricas del sur global, porque estamos pensando también desde distintos puntos y creo que va a ser como súper interesante esta parte, ¿no? A grandes rasgos, pues bueno, entendemos como la teoría queer como un conjunto de reivindicaciones, tanto políticas como epistémicas, de las disidencias sexuales, ¿no? La palabra queer como tal, digamos, es una palabra anglófona que la podríamos traducir como raro, torcido, extraño, y que fue utilizado durante mucho tiempo como para hablar de las personas precarizadas, de las personas que en Reino Unido principalmente se hablaba como de la Queer Street, que eran como todas estas personas que estaban endeudadas y demás, pero que posteriormente ya en los 80s se reivindica en el tercer mundo estadounidense, digamos, con todas las personas de la disidencia sexual, pero también racializadas, migrantes, tullidas, etcétera, y que de alguna manera empiezan a formar algunas alianzas, digamos, en contra de las políticas reaganistas, de lo que conocemos como el neoliberalismo, que afecta y que, por supuesto, que precariza a todos estos grupos, y que entonces es parte de una reivindicación del insulto, ¿no? Queer, además, digamos, de este significado, también tiene una connotación, lo podríamos traducir a lo mejor como marica, raro, etcétera, una serie de insultos, que digamos que en español podríamos decir que es como el sí soy maricón y que no. Entonces, lo queer, digamos, es como esta reivindicación para desactivar la violencia que se hace principalmente sobre las disidencias. Y la teoría, pues digamos que ya tiene que ver con una sistematización y todo un corpus teórico que, digamos, no es heterogéneo, que viene de diferentes ramas y que se alimenta mucho del postestructuralismo, del psicoanálisis, de los feminismos de la tercera ola, esto es, los feminismos chicanos, los feminismos de color, los feminismos latinoamericanos, etcétera, todos estos feminismos que están al margen y
por supuesto, viene a dar como un poco la vuelta a los estudios lésbico-gay, digamos, para poder cuestionar la conformación de las identidades, digamos, los binarios que se establecen en Occidente, tanto de género, masculino, femenino, homosexual, heterosexual, bio, trans, y que, digamos, a grandes rasgos, pues podríamos pensarlo como todos estos discursos disidentes que están planteando en un campo transdisciplinario, pues una crítica a este género normativo y también a un dispositivo de sexualidad, ¿no? Digamos, a grandes rasgos yo lo pensaría de esa forma. Muchas gracias, Norm. Daniel. Bueno, la exposición de Norm ha sido ya en línea sintética brillante, ¿no? Creo que ha resumido quizá, ¿no?, todos los elementos, ¿no?, las ideas nucleares más importantes en torno al término, ¿no? Que, bueno, sí es cierto, ¿no?, es una especie de, o en su origen, una reapropiación. Hay que entenderla así, o por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no?, de esa traducción, que podríamos verlo como extraño, raro, retorcido, ¿no?, hacer del insulto un arma de construcción de una agenda política. Yo sí, bueno, por focalizar quizá las ideas que él ha dicho, que la exposición ha sido muy completa en el espacio-tiempo, ¿no?, que ha ocupado, creo que es una síntesis, un resumen muy bueno. Sí es cierto que digamos que la teoría queer, y esto habría que dejarlo claro, no es una teoría científica, es decir, a ver, el término teoría tiene connotaciones epistemológicas fuertes, y quizá una persona que no esté familiarizada con la literatura, ¿no?, de la teoría queer o del activismo queer o del estudios feministas, digamos, desde la diferencia, que sería un elemento a señalar ahora como un pilar nuclear, ¿no?, podría pensar que la teoría queer es una teoría científica. Yo creo que es más bien una, digamos, se mueve en el ámbito de esta dimensión cultural. Creo que incluso en su origen se habla de un activismo queer, pero es una especie de parodia incluso que nace de ciertas élites académico-intelectuales de los Estados Unidos, en las que, bueno, hay márgenes en la sexualidad, ¿no?, hay disidentes sexuales, hay cuerpos que no encajan, digamos, con las normas consolidadas, tradicionales, ¿no? Luego hablaremos de la centralidad del concepto de sexo y su correlativo, ¿no?, el género, la orientación, la práctica y demás, para los sistemas normativos, para los sistemas públicos de derecho. Y entonces todos esos cuerpos, esas identidades que bordean la norma, que están excluidos de la norma, que se mueven en la disidencia, en los márgenes, reapropian ese significado, ese insulto, y lo hacen, digamos, un arma, ¿no?, algo que empuñar para construir no una identidad, porque yo creo que lo queer no es una identidad, es un espacio de indefinición, es heterogéneo, y todo lo que no encaja, de alguna manera, pues tiene esa fuerza atractora, ¿no? Creo que lo queer es algo que atrae desde la marginalidad, ¿no? Y ahí es luego lo interesante, ¿no? Yo creo que me quedaré con esa idea clave, ¿no? La idea de situarse en la disidencia o en los márgenes de la sexualidad guión hegemónica, entendido por hegemónica la que, bueno, se asienta en representaciones colectivas fuertes, ¿no?, de la identidad sexual, del cuerpo, del trabajo, de, bueno, todo esto que se comentaba del binarismo, por ejemplo, ¿no?, que es el binarismo, el pensamiento occidental se ha construido en torno a contradicciones y pares de conceptos, ¿no?, macho, hembra, hombre, mujer, masculino, femenino, emoción, razón. Podríamos ver todo eso, y yo creo que lo queer tiene un potencial subversivo en torno a esa dualidad, a ese binarismo, desde el momento en el que hay cuerpos que parecen disentir con respecto a eso que se quiere presentar como natural, dado, artificial. Y en ese espacio de indefinición, lo degenerado, lo raro, lo torcido, va a crear su propia agenda política y epistemológica de transformación del conocimiento, ¿no? Entonces, yo iría por esa línea, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Ahora que mencionabas lo del lugar en el que te encuentras, Valle del Mezquital, Norm, me pregunto cómo es ser queer desde el lugar en el que te encuentras. Porque esto rompe bastantes parámetros, bastantes esquemas preestablecidos en la estructura heteropatriarcal. Entonces, ¿cómo enfrentan esa situación las disidencias sexuales y específicamente en el lugar y en el contexto en el que tú te encuentras? Sí, gracias. Sí, es interesante la pregunta porque justo ya llevamos como un rato tratando de articular, y digo, esto no es nuevo, esto ya tiene, yo creo que por lo menos 2 décadas, una recepción de la teoría queer en Latinoamérica.
pero vaya, ha habido como bastantes reveses justo porque una de las cosas que yo señalaba, y digo, cuento un poco de mi historia porque tiene que ver justo con este pase epistemológico, yo creo, es que yo por mucho tiempo fui a vivir a la ciudad, como digamos, yo soy de una comunidad rural, entonces voy a estudiar a la ciudad, conozco la teoría queer, empiezo como con estas militancias desde la disidencia sexual, pero justamente yo regresaba por lo menos cada fin de semana o regresaba ahora durante la pandemia, ya tengo como un año produciendo desde acá. Y justo esta pregunta de cómo es ser queer en el Valle del Mezquital es bien, bien compleja porque yo diría que no somos queer, ¿no? Acá somos maricones, acá somos jotas, aquí somos machorras, ¿no? Es decir, ahí hay una cuestión también de una traducción que se ha tratado de hacer de esta palabra en España. Ya Daniel a lo mejor nos dirá, justo hay como movimientos que reivindican esta cuestión de lo marico, trans, boyero, mestiza, ¿no? Como para tratar de hacer esa traducción cultural. También los movimientos transfeministas que creo que están haciendo este puente entre los feminismos y las disidencias sexuales. Y algo como bien interesante, que es lo que quiero como contarles, es que cuando yo regreso acá estoy haciendo justo una autoetnografía respecto a estos cruces entre la colonialidad y la sexualidad, pues me doy cuenta que muchas de las reivindicaciones acá, además de marica, son, por ejemplo, de gay, ¿no? Entonces esta palabra gay que ha sido como muy, digamos, criticada desde lo queer, obviamente porque representa toda esta cooptación del capitalismo, el mercado rosa, digamos, como esta cuestión que de repente en Latinoamérica se ve como imperialista. Incluso Pedro Lemebel, por ejemplo, no le gustaba para nada esta palabra. Justo en muchas comunidades rurales y también indígenas, la palabra gay es como el referente más próximo para hablar de las disidencias sexuales, ¿no? Entonces son como diferentes las clasificaciones que se juegan, porque, por ejemplo, gay, digamos, en la ciudad o en un contexto más occidentalizado, tiene que ver con un hombre homosexual, ¿no? Como esta identidad como muy definida y muy específica, pero en estos contextos gay es como una categoría que incluso habla tanto de maricas como de mujeres trans, incluso algunas performatividades masculinizadas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando más como de esta reivindicación de lo gay, y que es bien interesante porque cuando, digamos, llega todo este proceso de hibridación y mestizaje, justamente, pues obvio, hay algunas categorías que vamos tratando de desterritorializar y que evidentemente en el norte global la palabra gay o la identidad gay ya está como muy definida para hombres masculinos, heteronormativos, con cierto capital político, social, pero acá se está jugando desde otras lógicas, ¿no? Entonces es como bien interesante porque para empezar como las categorías son como diferentes, incluso aunque sea la misma palabra, son como se van construyendo de formas distintas, son reapropiaciones como bien interesantes. Y eso nos da cuenta de que no basta con, digamos, la traducción cultural de lo queer, ¿no? Porque yo creo que también hay una de las cuestiones es que lo queer tampoco se puede volver como la palabra hegemónica para nombrar a todas las disidencias, porque eso sería anti-queer en cierto sentido, ¿no? Lo queer busca más bien la parcialidad, busca la localización, busca posicionarse en los márgenes, y si bien entenderíamos con estos lentes de lo queer como estas identidades abyectas que reivindican el insulto, por ejemplo, sí tendríamos que tener como cierto cuidado de que no se vuelva como la palabra universal para analizar todas las disidencias, ¿no? Incluso a mí justo me gusta reivindicar más la cuestión de las disidencias sexuales, porque creo que es como lo que tal vez se adecue un poco más a mi contexto, entendiendo disidencia como también una apuesta política, ¿no? Porque diversas podemos ser todas las personas, ¿no? De alguna manera, pero una disidencia implica ya una afronta específica a este sistema heteropatriarcal y colonial, ¿no? Entonces, para mí ha significado eso, ¿no? Como dar esos reveses y reveses de lo queer, ¿no? Que para mí es una herramienta súper importante para pensar la sexualidad, pero también qué va a suceder cuando lo queer se puede empezar a hegemonizar, y no por lo queer en sí, sino también por ciertas lecturas y ciertas apropiaciones académicas o de algunos colectivos que creo que hay que tener como mucho cuidado
porque también pues, no deja de salir de esta lógica, ¿no? Lo queer entra a la academia como, digamos, una forma de retorcimiento de la teoría y de todos estos posicionamientos patologizantes, pero que pues no se salva también de ciertos atravesamientos y ciertos devenires coloniales que puede estar ahí, que creo que hay que tener como mucho cuidado, pues para pensar de otras formas y darles, digamos, un lugar de justicia epistémica a todas las disidencias, pues que no necesariamente se nombran queer, ¿no? Entonces, para mí es como ir articulando esa parte. Muchas gracias, Norm. Y a ti te preguntaría, Daniel, ¿cómo es ser queer desde España? Bajo este contexto de que pues tienen un desarrollo histórico distinto al de México. La comunidad LGBTIQ en España surgió de una manera distinta a la que surgió aquí en México. Tenemos ahí años de dictadura y de repente, boom, un boom de libertad que dio origen a la movida madrileña y a muchísimos movimientos de España, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive lo queer desde España? ¿Cómo lo identifican? Es un término anglosajón que llegó a España y a veces tienen como esta resistencia a adoptar términos anglosajones, incluso lo adoptan al español. Entonces, es como, ¿cómo lo viven? ¿Qué es para ellos lo queer? Bueno, yo ahí sí, bueno, por hacer un poco de distinción, ¿no? Sí creo que si aceptamos esa cuestión, que a lo mejor luego hay tiempo de profundizar sobre el enfoque de colonial, antes llamado postcolonial, ahora se acepta más en términos de colonial, ¿no? Las latitudes son importantes, ¿no? A la hora de recepcionar teorías, movimientos, conceptos, categorías, ¿no? En el caso de España, por aportar un poco mi visión, sí es cierto que hay como pasamos, como dicen, ¿no? Hay un impasse, digamos, histórico en el siglo XX en el que apenas hay, como consecuencia de una dictadura, no hay unos desarrollos culturales o intelectuales muy potentes en torno a la cuestión, digamos, progresista, una agenda progresista en torno a las sexualidades, ¿no? Date cuenta que en el año 1970 en España está vigente la ley de peligrosidad social, ¿no? Y la ley de peligrosidad social precisamente lo que busca es una especie de no vía claramente penal, que sería la vía clásica del Código Penal de castigar la homosexualidad o conductas que atentan contra el orden público, la moral pública, conceptos que se han intentado conservar con instituciones básicas, la familia, el matrimonio, el orden, sino que persigue de alguna manera con pequeñas infracciones, con una intervención quirúrgica o somática en el cuerpo, con determinadas terapias a nivel de psique, ¿no? Controlar y extirpar del cuerpo social conductas peligrosas, ¿no? Los maricones, las bolleras, los vagabundos, ¿no? Eso que viene históricamente la legislación de peligrosidad social, que es a medio camino entre el poder punitivo del Estado fuerte, ¿no? De prisión y ese poder sancionador un poco más suave, administrativo. En ese medio camino se articula esa peligrosidad y de repente nos situamos en una sociedad avanzada con una constitución bastante puntera en ciertos aspectos. Nos incorporamos a Europa con todo lo que ello conlleva de recepción de un acervo normativo, institucional, de política, fondos para desarrollar proyectos y llegamos al siglo XXI con una agenda muy progresista en materia de igualdad, en leyes de igualdad e incluso, ¿no? Y aquí está la lectura ambivalente sobre la posibilidad de la modificación registral, ¿no? En el registro civil de la mención relativa al sexo, ¿no? Pero desde una lectura patologizante, ¿no? Entonces, la lectura que se produce aquí es que lo queer es recepcionado a través de la academia muy fuertemente. En los últimos 15 años, bueno, hay una cantidad de publicaciones, tesis doctorales y de proyectos de investigación en España sobre o relacionados con la órbita queer, intersex, despatologizar la transexualidad, estudio de el capital erótico en el cuerpo de las mujeres, toda una especie de, digamos, líneas de pensamiento e investigación que se han financiado, que han resultado exitosas, ¿no? Y en España hay un avance muy fuerte en pocos años en materia de igualdad de la mujer como sujeto político claramente identificado y unos avances muy ambivalentes en materia de personas trans, ¿no? Lo intersex lo dejamos para otro momento porque lo que hay son mutilaciones no consentidas y eso es un debate que yo creo que da un salto, ¿no? Pero en materia trans se les permite a las personas modificar su mención relativa al sexo a cambio de
dos informes, ¿no? Y esto no sé, a lo mejor luego lo podríamos comentar, en el que la legislación española vigente sigue reconociéndose así, en el que se acredite disforia de género según el DSM, eso es el primer punto, y en el segundo punto se requiere, ¿no?, acreditar 2 años de tratamiento hormonal, ¿no? No se llega a la cirugía de reconstrucción genital, pero sí como mínimo esos tratamientos. Y entonces uno puede acceder a cambiar, ¿no?, su sexo si entiende que el sexo que se le ha asignado no es su verdadera identidad sexual, ¿no? Ese sería el marco legislativo. Entonces, ¿cómo ve la sociedad esto, no? ¿Cómo se ha recibido lo queer? Aparte de la academia, que ha habido un éxito. Lo queer ha muerto de éxito. Ha habido proyectos, se ha financiado gente que nunca se ha dedicado a la investigación de nada relacionado con el género, la sexualidad o la disidencia sexual, los márgenes de la sexualidad, no conocían, digamos, la historia del feminismo. Se ha sumado a esa ola porque en la academia, al parecer, se ha dado a entender o se ha visto así que era un tema atractivo, ¿no?, de investigar, que aparte tiene rasgos de ser transdisciplinar, interdisciplinar, permite que llegue gente de filosofía, gente de derecho, gente de antropología, gente de sociología. Al final, pues, eso ha sido una excusa para articular proyectos interdisciplinares, que es una cosa que nos piden de Europa, una visión con enfoque de género, interdisciplinar, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí ha habido un éxito en la academia y en la sociedad ha aterrizado el debate sobre, digamos, masivo, sobre qué es esto de lo queer, y en su vertiente más explícita sobre qué es eso de patologizar o de discriminar a las personas trans, ¿no? Y en ese debate estamos ahora, ¿no?, en el que va a haber una futura ley este año de protección integral de las personas trans, que es lo más cercano, yo creo, que la gente conoce, en el que se va a aceptar que el género o identidad de género, aunque habría que matizar mucho los términos, libremente manifestado, será condición suficiente para cambiar en el registro civil la condición de hombre-mujer, y veremos a ver si se incluye en la tercera categoría de no binario, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Norm. Es decir, el término queer no puede convertirse en un saco conceptual en el que incluir cualquier tipo de reivindicación que se salga del marco heteronormativo. No tiene lógica, porque el propio concepto queer es antinormativo. Por tanto, si lo convertimos en la normatividad hegemónica, pierde su propia esencia, entre comillas, que tampoco es que tenga una esencia, pero digamos que su vis, ¿no?, su poder atractor era ese, ¿no?, el de no quedar solidificado, esencializado en algo, ¿no? Lo que sí diría es que hay mucha barrera en la sociedad española entre lo que ocurre en la universidad y lo que ocurre en el día a día. Se ha pintado una imagen de España como país abierto y tolerante, que es cierto, creo que por ciertos indicadores, pero lo que ocurre en la universidad con la gente que estudia en la universidad y lo que ocurre en zonas del interior o en pueblos no es exactamente igual. No digo que haya una violencia, que sí la hay agresiones, sigue habiendo discriminaciones, no hablemos del tema laboral, pero sí veo que hay esa fractura, ¿no?, y ahí el capital cultural es un elemento esencial, ¿no? La visión que hay entre los universitarios y la universitaria en cuanto a recepción de lo queer es distinta en cuanto a la sociedad en general. Pero, y con esto terminaría esta parte de la intervención, percibo en mis estudiantes, ¿no?, soy docente, percibo en mis estudiantes y en mis compañeros, en mis pares de academia, una comprensión de lo queer muy genérica, como todo aquello que se sale del feminismo clásico, por decirlo en 3 palabras sencillas, ¿no? Digamos que lo queer se está entendiendo como aquello que reivindica una lucha por derechos de personas que se mueven o bordean la norma sexual y que no son la mujer clásica, ¿no?, la mujer sujeto político constituido previamente, ¿no? Entonces, en todo eso, ahí se mete lo queer, ¿no? Y eso, claro, eso no es operativo. Porque luego, una vez que entras en la literatura, empiezas a leer, empiezas a trabajar, ves que eso es un mundo muy amplio, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un poco que nos movemos en términos muy genéricos todavía, a pesar de que hay una buena recepción a priori del fondo del asunto, ¿no? Se recibe bien el fondo del asunto. Claro, muchísimas gracias, Daniel. Y justamente lo que mencionas da pie a preguntarles, o sea, México y España son 2 países con realidades y contextos muy distintos, a pesar de que compartimos cierta cultura y ciertas cuestiones en común, pero si hay algo que compartimos es justamente que nos enfrentamos a una sociedad muy conservadora, que tiene muchísimos estigmas y muchísimos pensamientos, arcaicos, respecto de temas que podrían salirse de la norma y de la estructura preestablecida.
Entonces, la pregunta que te haría, Daniel, sería, ¿cómo ves el avance de la, de la, este, de la derecha en tu país frente a los derechos que han obtenido, bueno, que se ha obtenido por parte de la comunidad LGBTIQ, y cómo se ve, cómo este avance, que no solo, que no solo impacta en lo legislativo y en lo jurídico, sino también en lo social, eh, impactaría, para la redundancia, en las personas que son queer, que salen de la norma. Luego ahora, si le da tiempo a Norm, que parece que se ha caído, a reconectarse, podremos comparar visiones entre países. Yo tengo una percepción que hay la posición, digamos, conservadora, ¿no? Típicamente representada en el espectro, ¿no?, a la derecha, ¿no?, del arco político. En el caso de España, y luego podremos contrastarlo con la opinión de México, ¿no?, que, por supuesto, pues conocen ustedes mejor que yo. En el caso de España hay una tendencia a resistir ante cualquier cosa que parezca mínimamente un avance social o legislativo, ¿no?, jurídico, político, en materia de colectivos típicamente discriminados, si podemos hablar así, ¿no? Nos situamos en el marco primero de la política de reconocimiento, es decir, de incluir, de reconocer derechos a colectivos que antes estaban más desprotegidos. La derecha o el mundo conservador en general tiende siempre a, uno, oponerse de forma sistemática, sin una lectura, ninguna propuesta alternativa, y dos, a poder asumir aquellos réditos electorales que una vez pasados ya los hechos consumados, ¿no?, les puede aportar para ciertas comunidades que, aun teniendo identidades fuera de la norma, votan conservador, por las razones que sean, que las hay. Estoy pensando en dirigentes del Partido Popular, que sería el partido de derecha clásico en España, que son, bueno, personas que se han casado gracias a una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo a la que se opusieron previamente, ¿no?, cuando eran oposición al Partido Socialista a la izquierda, ¿no? Por tanto, no tienen pudor o no hay pudor en el mundo conservador en aprovecharse y hacer uso, ¿no?, cuando ese tipo de personas, pues, disfrutan, digamos, de las ventajas, ¿no? Porque hay una máxima en el discurso de derechos de que los derechos no son obligaciones, no deberían de ser deberes, ¿no? Obviamente exigen contrapartidas, ¿no? Eso en cuanto a las políticas de reconocimiento. Y luego hay una tensión que es la de defender la institucionalidad y el orden cuando se está en el poder y llamar a la manifestación y la subversión cuando se está en la oposición. Pienso, por ejemplo, en la tremenda manifestación que reunió a cerca de 4 millones de personas ya por el 2000, pues no sé, 2009, 2010, cuando se decía que la ley de interrupción voluntaria del embarazo iba a suponer la destrucción de la familia. Y entonces ahí, digamos, el espectro conservador deja de mantenerse en el orden y es capaz de convocar, recoger firmas para manifestarse en la calle, subvertir la supuesta voluntad popular, ¿no?, expresada en esa legislación en concreto, ¿no? Entonces, la derecha siempre creo que tiene ese doble movimiento, ¿no? Se opone por sistema ante cualquier cosa que pueda suponer un avance, ¿no? Pero luego, si ve que tiene un posible rédito electoral, tiene una capacidad de adaptación, entiendo, y de, ¿no?, camaleónica para poder hacer como que ellos nunca se opusieron o como que en verdad tenían ciertos matices, ¿no? Y, en segundo lugar, cuando están en oposición, son capaces de salir a la calle de forma bastante organizada, ¿no? Ahora tenemos un matiz diferente, que es que políticamente la extrema derecha se ha hecho muy fuerte en Europa, ¿no? Y en el caso de España, la extrema derecha, representada por un partido que se llama Vox, aquí en nuestro caso, tiene la capacidad de condicionar los gobiernos, porque somos un sistema parlamentario y, por tanto, nuestros presidentes, nuestros ejecutivos se invisten con la confianza de los parlamentos. La extrema derecha tiene capacidad de condicionar, ¿no?, con su agenda muy conservadora al partido de centro derecha o derecha clásica, de manera que yo percibo un retroceso en debates, ¿no?, como interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, reconocimiento integral de las personas trans, incluso en materia clásica de igualdad y conciliación, no sé, cuestiones ya superadas en teoría, veo un cierto retroceso en el debate público. Eso sí lo percibo, ¿no? Y la derecha que viene no es la derecha que supuestamente había aceptado ciertas cosas, ¿no? Ahora hay que analizar la derecha en su conexión con la extrema derecha, que es un fenómeno, yo creo que bastante, en Europa es intenso, pero creo que se puede globalizar y, de hecho, hay ya indicios en ciertos países, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? Entonces, contra eso, por supuesto, el problema es la decepción que te puede generar la representación institucional de la izquierda cuando no es lo suficientemente fuerte como para combatir eso o hay dudas o medias tintas, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sí tengo siempre esperanza, pero no soy excesivamente optimista. No acepto el automatismo de los derechos conquistados, ¿no? Y solamente me estoy moviendo en el plano jurídico. En el plano social hay verdaderas involuciones. Y las barbaridades que se publican día a día en Facebook, en redes sociales, ¿no? En cualquier espacio, ¿no? Con comentarios totalmente incluso perseguibles como delitos de odio, ¿no? Esa violencia sistemática, ¿no? Expuesta ahí, creo que es una expresión un poco de que tenemos que cambiar algo en ese sentido. Claro, Norm le preguntaba a Daniel que el avance del discurso conservador, o sea, es algo que compartimos también con España. En México también existe un sector conservador bastante amplio y sólido dentro de la sociedad y del sistema político. Entonces, ¿cómo ve este avance conservador la disidencia queer y cómo siente o podría sentir que le afectará en el futuro? Hace poco fueron las intermedias aquí en México y sabemos que el partido, que uno de los partidos que tenía este discurso abiertamente antiderechos, perdió el registro. Pero el hecho de que surja este partido no nos da un indicio de que existe cierta resistencia por parte de la sociedad y cómo podríamos ver la involución justamente de los derechos, como mencionaba Daniel. Sí, creo que, como bien decía Daniel, este tipo de políticas que se ensayan en diferentes geopolíticas, digamos, dentro de este orden global, moderno y colonial, pues terminan como pasándose a las localidades, ¿no? Y es como muy notorio justo y digamos como para agregar al debate acá en México lo que ha sucedido también aparte de la cuestión de los partidos de ultraderecha que son, digamos, abiertamente transfóbicos, abiertamente antiderechos de las mujeres. En este momento perdieron su registro, pero creo que también habría que apuntar a que si bien desde la postura queer entenderíamos como este poder jurídico, como estos poderes fácticos que son productores de subjetividad y que también son productores de ciertas realidades, ¿no? Entre comillas. Hay que entender que el poder se juega también desde el plano subjetivo, es decir, el hecho de que tengamos como partidos que consideremos de izquierda, evidentemente no nos asegura, y en México ya tenemos pues la experiencia, ¿no? De este nuevo partido que llega, que apunta a ser como progresista y de derecha, pero que evidentemente se ha estancado por todos estos discursos que también están planeando, por ejemplo, en México, con el Frente Nacional por la Familia, desde 2014 más o menos, que hace su aparición en el espacio público, y donde se alía con estas también personas del norte global, con este carro o este autobús que le llamaban, creo que de la libertad, que era altamente transfóbico y que llevaba como un mensaje, hubo como muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero también creo que hay que mencionar como puntualmente también algunos grupos incluso que se han opuesto abiertamente en el espacio público, que desde una postura o tomando como una postura feminista, también se han organizado como en contra de muchos derechos, sobre todo de las personas trans, ¿no? Eso es como muy preocupante porque estamos viendo como incluso algunos movimientos que parecen ser o como tienen ciertas causas legítimamente, llamémosle progresistas o de izquierda, qué sé yo, también se están juntando ahora con otros, digamos, movimientos de derecha, ¿no? O sea, las izquierdas y las derechas, estos polos, juntando también para ir, digamos, en contra ya directamente de los movimientos de las disidencias sexuales, ¿no? Es como un fenómeno bien interesante porque, pues bueno, o sea, parece que ya hay una mezcla muy extraña que se ve justamente también en los partidos, porque el partido de izquierda en las elecciones, digamos, las últimas grandes que hubo en México, pues justamente iban con este otro partido conservador, ¿no? Entonces, como que estas alianzas como súper extrañas que hay,
pues termina perdiendo siempre las disidencias sexuales, ¿no? O sea, o las agendas se quedan congeladas. En el caso de Ciudad de México está esta parte de la ley de identidad trans para niñas, para el reconocimiento desde esta edad, que como sabemos en México, que es además un país súper centralizado como muchos otros de América Latina, muchas de las, digamos, propuestas que se hacen ahí terminan como derivándose en los otros estados, y por eso también es como muy importante. Pero a pesar de que en Ciudad de México es gobernado por este partido de izquierda, pues ahí sigue congelada, ¿no? Y también muchas otras cuestiones, ¿no? Desde la postura queer, pues estaríamos también apostando a otras formas de hacer política, porque justamente hay también una interpelación que hay hacia la incorporación de estas estructuras estatales, que personalmente a mí me gusta mucho matizar, porque de repente sí hay posturas dentro de lo queer que están planteando que, pues digamos, el matrimonio igualitario, por ejemplo, se adentra como esta estructura de la familia heteronormativa y demás, y por supuesto que lo es, evidentemente, pero también no podemos caer, digamos, en la cuestión de abolición inmediata de las instituciones, porque también hay ciertos derechos que se tienen que garantizar para las personas, ¿no? Es decir, lo queer también nos funciona como un horizonte de sentido que nos permite como ir caminando poco a poco a ese lugar en el que, pues evidentemente no queremos géneros, no queremos, o queremos transformar este dispositivo de sexualidad heteronormativo que se ha implantado, pero también ciertamente hay como una suerte de políticas que se han establecido a través del Estado, pero que también habría que decir no tendrían que ser las únicas, ¿no? O sea, apostarle también a unas formas de hacer política, de organización colectiva que no se limiten únicamente, digamos, a la incorporación de estas herramientas, que por supuesto que son importantes, pero que, digamos, podremos apostarle desde esta postura a las políticas de los afectos, por ejemplo, a las políticas de organización, a las políticas de amistad, o sea, una serie de formas de organización y de pensar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que hay justo una controversia, porque si bien hay que seguir haciendo también una crítica a las instituciones, estas instituciones nos siguen atravesando, y también entender que a pesar, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, las formas, digamos, de familia y este dispositivo de sexualidad se reproduce independientemente de que exista el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, tú estés casado, ¿no? Como persona de la diversidad sexual, puedes seguir reproduciendo esta forma heteronormativa del hombre y la mujer, el activo, el pasivo, o sea, creo que por eso habría que apuntar hacia ahí, ¿no? Desde esta perspectiva queer, ¿no? A cómo se están jugando los poderes a nivel subjetivo y cómo se están también reproduciendo como para hacer estas políticas disidentes que no se limiten también a la acción estatal, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Juan. Y justamente con lo que mencionabas del norte global hace poco, me surgió la duda respecto de lo queer y lo decolonial van de la mano, o sea, esta cuestión de salirse de la norma del género atenta directamente contra la estructura o sea, que nos precede por una cuestión de colonialidad. Entonces, ¿tú qué opinas, Daniel? ¿Lo queer y lo decolonial van de la mano o son cuestiones distintas o no deberían estudiarse juntas? Yo diría que sí. Yo diría que sí. De hecho, hay una tendencia en que las investigaciones sobre lo queer, si podemos decirlo así en términos muy generales, y personas que conozco que se han dedicado a lo queer han acabado también investigando lo de colonial y viceversa, o adoptando enfoques decoloniales. ¿Por qué? Porque si entendemos que el poder no solamente es, digamos, represión, si el poder no solamente es no prohibición, castigo, sino que el poder también tiene una dimensión productiva, ¿no? Que es una de las tesis que ya hemos heredado, creo, bueno, por situar el estandarte, ¿no? Michel Foucault, ¿no? Si entendemos que el poder es capaz de producir, ¿no?, una forma de relacionarnos con la norma y eso genera una subjetividad, un modo de subjetividad, ¿no?, la forma en la que el sujeto queda ligado con la norma, entonces entiendo que si lo queer ataca eso, por situarse en los márgenes en esa disidencia sexual que nombraba Norm, por los márgenes de la sexualidad,
ese ataque a la matriz heterosexual que decía Jody Butler. Creo que es difícil quedarte únicamente en la crítica de la categoría género, ¿no? Y no ir más allá y adoptar un enfoque que se ha venido a, bueno, como una especie de consenso a llamar interseccional, ¿no? Creo en la mayor parte de publicaciones, ¿no? Es decir, entender que frente a esa visión de un feminismo, un discurso feminista que lo que quería era igualar en derechos y en deberes a hombre y mujer, ¿no? Teniendo que la diferencia sexual era la raíz del problema, ¿no? Entender que somos atravesados por relaciones de poder complejas, ¿no? Y que tienen como focos de poder distintos, ¿no? El poder no es una relación vertical. No solamente funciona del aparato del Estado hacia el sujeto, sino que se dispersa, ¿no? Horizontalmente y tiene puntos de fuga, podríamos decir, si se me permite la licencia. Es como un mapa, ¿no? Que no tiene un centro y eso te va tocando de muchas maneras. Te toca en los afectos, ¿no? Te toca en la forma en la que tu cuerpo es disciplinado en el colegio, en el que tu cuerpo es disciplinado en el trabajo, en las relaciones de pareja, las instituciones civiles, ¿no? Se ha mencionado aquí del matrimonio, de derecho de familia, ¿no? Todo eso hace que veamos que lo de colonial es una crítica a cómo las categorías se extrapolan de unos contextos a otros. Normalmente, históricamente, ha sido del norte al sur, ¿no? Entendiéndolo no geográficamente, sino epistemológicamente. Un norte epistémico que tiene una forma de conocer, de dictaminar la verdad. De hecho, creo que lo queer, y por la especialidad en la que a mí me toca, el pensamiento queer, una posición queer, es relevante y tiene potencial transformador de lo social y de lo jurídico, porque hace ver que en el derecho, en las normas jurídicas y en las instituciones públicas, importa la verdad, importa el saber. ¿Cómo? Pongo un ejemplo, ¿no? Los informes periciales, ¿no? Un informe pericial, que es un conocimiento experto, determina si una persona tiene o no incongruencia de género, disforia de género, y si tiene acceso o no a un derecho básico que sería decidir el nombre que quiere tener y decidir su mención administrativa en relación a su sexo, ¿no? Entonces, lo que hace, o para mí, la ventaja, ¿no? El aporte que tiene el avance transformador en materia de derechos de lo queer es señalar que hay relaciones de poder y de saber, es decir, recogiendo esta nomenclatura de Foucault, ¿no? Que el conocimiento se entrecruza con el ejercicio del poder, de la autoridad, y ahí no adoptar un enfoque decolonial cuando la mayor parte de las categorías han sido importadas o directamente traspuestas de contextos a otros de forma violenta más o menos explícita. Quiero decir, yo podría comentar la cantidad de violencias que hay en mi universidad como centro de producción de conocimiento, ¿no? Qué tipo de autores han sido entronados, qué tipo de prácticas han sido ocultadas, ¿no? Qué tipo de proyectos se financian, qué tipo de proyectos no. Cuánto se cita o en manos de qué países, ¿no? Están las editoriales o los rankings, ¿no? Podemos hablar de Scopus, la Web of Science, todo este tipo de, ¿no? De bases de datos que forman parte de empresas, ¿no? Que son del norte global. Entonces, no adoptar un enfoque decolonial ahí creo que es complejo. No diría que hay una relación causal unívoca, pero sí entiendo que esa ha sido la tendencia de forma muy coherente, entiendo. Que la gente que está investigando en lo queer al final también ha adoptado ese enfoque interseccional decolonial por razones muy obvias, ¿no? Es decir, por razones de necesidad en cuanto a la investigación, en cuanto a la práctica política que acompaña esa investigación, a esa agenda epistemológica, y es raro que no haya simpatía o puntos de conexión entre, digamos, ambos espacios, que yo, en mi caso, y aquí en Granada y en España, son intensos, ¿no? Son muy intensos. Muchas gracias, Daniel. Y la misma pregunta sería para ti, ¿no? Sobre lo de colonial y lo queer, ¿tienen estos puntos de conexión? Cuéntame, por favor. Sí, por supuesto que lo tienen, o sea, de hecho, justo creo que hay que ir apuntando hacia este surgimiento de lo que conocemos ahora como teoría queer, porque viene desde un lugar epistémico como bien interesante en el tercer mundo estadounidense, en el que empieza a haber una proliferación de epistemologías críticas de todos los feminismos de color, los feminismos chicanos, los feminismos llamados posmodernos, que están, digamos, haciendo una oposición a todas estas ideas de la occidentalidad, del proyecto moderno eurocentrado. Y que justamente mucho se le reconoce, por ejemplo, a Teresa de Lauretis, en 1990-91, cuando saca este artículo famoso de teoría queer de los estudios lésbico-gay. Pero justamente ya desde el 87, Gloria Anzaldúa, que es una feminista chicana de color, obviamente racializada, campesina, lesbiana además,
ya está proponiendo la cuestión de lo queer como una cuestión teórica, ¿no? Entonces, ella tiene todo un proyecto, digamos, anticolonial, en el sentido que empieza a rastrear todas estas formaciones de los imaginarios de la feminidad, digamos, en el Aztlán, ¿no? En este México, en la figura de la Malinche, en la figura de la Coatlicue, de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Y que da cuenta de este lugar que en lo queer es súper importante, que es la frontera, ¿no? Este lugar en el que nos podemos posicionar epistemológicamente y subjetivamente para ir dirimiendo los binarios de Occidente, ¿no? Entonces, todo este proyecto que desde lo decolonial y esto que también conocemos como el giro decolonial, tratamos de dirimir todos estos binarios principalmente de la raza que se implantaron, ¿no? Sobre lo humano y lo no humano, tiene mucho que ver con la cuestión del género y la sexualidad, que es el proyecto de lo queer, ¿no? Porque tanto la categoría raza como la categoría género, sexo, se ha introducido como una verdad biológica, ¿no? Entonces, ahí hay articulaciones que desde estos feminismos cyborg, como le llama Donna Haraway, ¿no? Están tratando de ir atrás de la naturaleza, porque justo ese es el supuesto, digamos, de la modernidad y de la colonialidad para implantar tanto el género como la raza, como el sexo, como una serie de categorías hacia los sujetos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tanto teóricamente como en estas articulaciones que hacen las feministas de color, con todas estas intersecciones, pero también estos proyectos que son sumamente compatibles, incluso yo diría complementarios, son anticoloniales, ¿no? En el sentido de que estamos entendiendo que hay una matriz de dominación que no solamente está dirigida por, digamos, el heteropatriarcado, sino está imbricada en estas categorías de raza y de clase, pues estaríamos apuntando hacia el mismo sistema, ¿no? Entonces, todas estas propuestas que se han reapropiado, por ejemplo, del transfeminismo en América Latina, pues apuntan hacia esas conexiones que podemos hacer con los movimientos sociales para que, pues evidentemente, no nos quedemos únicamente en una lucha separada o fragmentada, como hay en esta visión como también muy burocrática del pensamiento racional, sino que apuntemos también a esa articulación de movimientos que nos permita desestructurar esta matriz colonial, heterosexual, etcétera, y que tiene, digamos, todo el sentido del mundo. Lo único que yo, digamos, apuntaría, y es como algo que también estoy trabajando desde María Lugones, que ella justo llega también mucho a las conclusiones que llega Judith Butler, pero desde el punto de vista del feminismo decolonial, es esta parte del dimorfismo sexual, ¿no? Es cómo se van implantando estas categorías de género y sexo, y que también es una tesis que retoma de Oyeronke Oyebumi en este movimiento también postcolonial en África, de que el género es también una imposición colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la cuestión, por ejemplo, de las personas intersexuales, pues da cuenta tanto en María Lugones como en Judith Butler y también en Preciado y muchos otros autores, cómo es que es implantado esta matriz binaria del género a partir, pues obviamente, de estos discursos médicos y jurídicos, que es como un poco a lo que estamos apuntando en el conversatorio, pero que algo también señala muy bien María Lugones, y con esto como cierro un poco la intención, es que muchos de los feminismos críticos, tanto en el norte global como en las estructuras también del sur global y de los centros de poder, están apuntando a la cara visible de la modernidad, es decir, como a toda esta cuestión visible que vemos del sistema heterosexual, de los roles de género, de las formas de relacionarse, etcétera, pero ese es, digamos, el lugar de enunciación, o sea, es la cara visible de la modernidad, pero desde una postura anticolonial estaríamos pensando también en esa sombra, ¿no? En todo ese proyecto de violencia epistémica, de violencia de genocidio en América Latina y cómo estos fueron configurando nuestras sexualidades, ¿no? Entonces, como podemos ir articulando estos movimientos para tomar herramientas teóricas de lo queer, sí, obviamente no permitiendo que sea como la teoría hegemónica para leer la sexualidad, pero sí entender cómo es que estos sistemas y estas herramientas que por supuesto que el giro decolonial está tomando desde Foucault y también mucho del postestructuralismo, del marxismo, etcétera, las podemos ir reapropiando para pensar nuestra propia historia como sujetos colonizados y pues también cómo podemos reivindicarlo desde ese lugar
porque un poco la tesis también del que parte la teoría queer es como de este dispositivo que ha surgido desde las sociedades industrializadas, pero en América Latina lo estamos pensando justo desde una tesis más bien desde la colonización, ¿no? Y de todo este proyecto colonial. Entonces creo que son sumamente compatibles por eso, ¿no? Muchísimas gracias, Norm. Y para ir concluyendo, me gustaría preguntarles, ya como última pregunta, ¿de qué manera lo queer puede irse adoptando en la manera en la que se hace derecho, en la manera en la que se crea la norma jurídica? ¿Cómo adoptó? Vamos, tú mencionabas, Norm, que no se puede convertir en algo hegemónico, es decir, en un saco en el que se meta ya todo. Pero ¿de qué manera puede aportar un discurso homogéneo en la construcción del derecho la teoría queer? Iniciaría contigo, Daniel. Bueno, pregunta interesante y compleja, ¿eh? No tiene una salida fácil. Yo, bueno, por seguir un poco alguna tesis de uno de mis maestros, ¿no? Daniel J. García López, que creo que ha conversado en este espacio con anterioridad, creo que es uno de los 3 o 4 personas que mejor conoce estos temas en España. Él en un artículo que se llama precisamente Teoría Jurídica Queer da a entender o concluye que no es posible hablar o que es un sinsentido hablar de teoría jurídica queer, que la teoría jurídica no puede ser queer, ¿no? Entonces, yo suscribo eso en parte y diría, retomando una tesis, ¿no? que ha dicho Nora antes, ¿no? Un poco retomando quizás el pensamiento de estos pensadores alemanes que se conocen como la Escuela de Frankfurt, son un grupo heterogéneo de pensadores. Bueno, ahí se decía que la utopía no era realizable, pero que la utopía sí puede servir como un ideal regulativo, ¿no? Una forma negativa. Por lo menos sabemos qué tipo de sociedad no queremos tener, ¿no? Yo creo que lo queer apunta a eso. Como es un espacio de indefinición, creo, ¿no? Bajo mi punto de vista, porque definirlo es enclaustrar algo que quiere ser antinormativo por naturaleza, si es que se me permite este giro lingüístico de, ¿no?, a hablar de algo antinormativo por naturaleza. Creo que lo queer juega en la transformación de las normas jurídicas como una especie de ideal regulativo negativo. Nos dice qué cosas no queremos, ¿no? Y entonces yo ahí diría habría 2 líneas de tendencia bajo mi punto de vista. Uno es inexclusivo, no hay excusa para renunciar a las políticas de reconocimiento. Hay muchas lecturas críticas sobre que incluir sujetos en el sistema de derecho, digamos, típico liberal de un Estado democrático de derecho con garantías y leyes que te tutelan, ¿no?, te protegen, que eso es contraproducente. Yo entiendo que no, que eso es una necesidad práctica. ¿Cómo combinar eso con objetivos estratégicos, digamos, regulativos a largo plazo? Es el reto, bajo mi punto de vista. Pero las políticas de reconocimiento o el reconocimiento de derechos es inexcusable. ¿Por qué? Porque genera mayor bienestar y tutela y protege ante violencias que se están produciendo. Entonces, aunque yo sé que lo ideal sería que aboliéramos mañana todas las instituciones jurídicas que generan opresión, eso es imposible. Entonces, no se puede acabar mañana con el género, ni con el sexo, ni con la familia, ni con la propiedad. Es decir, hay una serie de instituciones jurídicas históricas asentadas, replegadas, y el sujeto de derecho, a pesar de que es una categoría limitada, la ciudadanía, siguen siendo importantes para ciertos colectivos que no han disfrutado de absolutamente nada en ese sentido o de muy poco en ese sentido y que, por tanto, negarles esa primera, digamos, parte, ¿no?, del camino, para mí es irrenunciable. Habrá gente y sé que hay gente que opina diferente. He tenido oportunidad de hacer un repaso estos días sobre posición en torno a esto. Y bueno, y luego la segunda cuestión, eso para mí es irrenunciable, aunque sea, digamos, a nivel práctico, a combinar con objetivos más estratégicos. Luego, en segundo lugar, me gustaría establecer una distinción. No es lo mismo la ley que la norma, aunque hablamos de normas jurídicas, ¿no? Si se me permite el juego Foucaultiano un poco, pues yo soy bastante Foucaultiano en ese sentido. Una cosa es la ley positiva, expresada, aprobada en un boletín oficial, publicada, ¿no?, que todo el mundo conoce, que establece la separación entre lo legal y lo ilegal, ¿no?, que sanciona, activa una consecuencia jurídica. Y otra cosa es la norma, que digamos es ese conjunto de disposiciones, ese dispositivo que incluye prácticas discursivas, prácticas no discursivas, instituciones sociales, reglas tácitas de conducta, representaciones colectivas, incluye una amalgama de cosas, en definitiva, de relaciones sociales, de poder y de conocimiento muy amplias, que hace que los cuerpos tengan que ser acomodados a cierta estructura, cierta norma. Entonces, en el intersticio, en la relación entre cómo esa norma y esa ley se relacionan, ahí lo queer tiene mucho que hacer.
porque tiene mucha capacidad de demostrar cómo en lo positivo, en lo legal, penetra una representación violenta, injusta, ¿no? Del cuerpo y productiva en el sentido de que produce subjetividad. Por tanto, lo queer señala a que hay una relación ahí y eso es muy interesante, trabajar con esa línea metodológica. Yo lo hago y da resultados muy, muy buenos, muy positivos, ¿no? Entonces, creo que lo queer tiene potencial transformador en ese sentido y creo que, por otra parte, no podemos renunciar a la expansión de derechos. Yo, por ejemplo, creo que la ley trans en España es una necesidad, totalmente. ¿Cómo no vamos a aprobar una ley trans de protección integral, ¿no?, de las personas trans? Eso es una cosa que va de suyo. ¿Que eso hace que estas personas se introduzcan en las instituciones jurídicas típicas del sujeto de derecho moderno y, por tanto, reafirman el sistema de la modernidad y tal? Habrá que combinar. Yo creo que también afectamos a las instituciones cuando las vamos mutando desde dentro, las vamos, entre comillas, contaminando en un sentido positivo, ¿no? Y luego, para terminar, lo trans, y creo que Vida Precaria de Judith Butler apunta a eso, ha puesto también un poco en la idea de que lo que importa es la vida digna, de ser vivida, ¿no? Entonces, creo que lo trans ha apuntado hacia una noción que supera el sujeto de derecho y que supera la condición de ciudadanía y que supera la idea de que uno tiene que ser nacional de un Estado, de que lo que importa es el cuerpo como herida, el cuerpo que es frágil, ¿no? Y que la vida tiene que ser cuidada, ¿no? Entonces, creo que ha introducido la lógica de los cuidados, no en el sentido feminista de trabajo productivo, trabajo reproductivo, sino la lógica del cuidado de la vida lo ha introducido como una preocupación. Ahí no iríamos al tema migrante y demás, ¿no? Pero creo que lo queer es capaz de transformar eso, ¿no? De un paradigma de los derechos que no sea el paradigma de los derechos humanos occidentales, sino del cuidado de la vida, ¿no? Y yo ahí creo que hay mucha gente que ha trabajado sobre eso y que han apuntado desde este enfoque y es un avance para la reflexión jurídica y política en ese sentido. Eso creo que serían como mis 3 grandes ideas un poco, ¿no? Por aportar a la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Norm. Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Daniel, como para tampoco ser tan redundante. O sea, también creo que no creo que pueda haber una teoría queer jurídica. De hecho, cuando vi el cartel, dije, wow, ¿de qué vamos a hablar? Justamente por eso, porque hay, digamos, 2 posturas ahí como incluso opuestas, ¿no? O sea, la estructura estatal, obviamente, pragmática, positivista y demás, que está buscando como la definición de las cosas, de los sujetos, versus la cuestión queer, que está buscando la indefinición, las estrategias de invisibilidad, las políticas desde los márgenes. Entonces yo dije, ¿qué es esto de la teoría queer jurídica, ¿no? Sin embargo, también hay otra cuestión en la que sí creo que puede haber una queerización de las ciencias jurídicas o del campo jurídico, es decir, como un retorcimiento y una contaminación, como ya bien lo apuntaba Daniel, digamos, de estas políticas, ¿no? En la teoría queer hay como un término que se dice que es como el genderfuck, ¿no? Que es como esta parodia que se hace, como esta suerte de querer como transgredir esos órdenes normativos, y que yo creo que muchas personas dentro de digamos, este ámbito están haciendo de manera como súper interesante, ¿no? O sea, yo justamente hoy le mandamos una felicitación a una de mis mejores amigas, Yolanda Molina, que está cumpliendo años hoy y que es abogada feminista. Justo tiene una tesis que está planteando los cruces normativos o heteronormativos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y muchas de las conversaciones que tenemos con ella es que justo pues no podemos dejar de lado toda esta cuestión pragmática de cómo es que se están jugando ciertos derechos para las personas. Estaríamos de alguna manera reproduciendo cierto orden normativo y colonial si dejamos de lado también algunas cuestiones de derecho, porque las personas de la diversidad sexual siguen siendo ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, tampoco podemos apuntar y adscribirnos a este movimiento de derechas de decir, no queremos legislaciones para las diversidades sexuales, porque nos estaríamos inclinando hacia estos grupos conservadores, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a sofisticar también un poco nuestro discurso, porque si nos vamos, digamos, con esta idea de que todas las instituciones del Estado son normativas, que sí lo son, por supuesto, pero hay un sentido en el que no podemos hacer una abolición inmediata de estos sistemas, sería algo delirante totalmente. Pero lo queer, digamos, en este campo lo que está jugando es esa crítica radical, como
decía Daniel, este ideal utópico, regulativo, que nos permita mirar hacia otro horizonte, ¿no? Y por lo tanto, y mientras llega a ese horizonte, pues también hay gente que está trabajando desde lo jurídico, ¿no? Por los derechos de las personas, y eso es altamente loable, a mí me parece, y es algo que yo he aprendido, por supuesto, con todas estas personalidades. Y ya como para finalizar, creo que también Butler, además de las vivibles que nos propone desde toda su teorización, poder dar cuenta de un mundo en el que podamos, digamos, o sea, salir a la calle y poder no ser violentadas, ¿no? Para empezar, que es como de las cosas más urgentes que tenemos. También ella pues ya ha apuntado como mucho estos límites que hay entre la subversión y la reproducción, ¿no? En cuerpos que importan, ¿no? Es decir, si bien a veces estamos transgrediendo algunos órdenes normativos, pensemos como en el travestismo, ¿no? Ella cuando habla de Venus extravaganza, como es que pues hay evidentemente una transgresión al orden binario del género, también hay una adscripción, por ejemplo, a ciertas cuestiones de raza y de clase, en el que ella quería ser como esta mujer de los suburbios, rica, etcétera, ¿no? Entonces, esa problematización de lo queer es muy importante, porque si bien desde un grado podemos ir transgrediendo ciertos órdenes normativos, desde otro podemos estar reproduciendo también el mismo incluso, ¿no? Entonces, ahí en esa cuestión hay que ser como súper claros, ¿no? De que incluso en este sentido Foucaultiano, el matrimonio igualitario, desde la visión de las sociedades disciplinarias, está rompiendo en cierto grado como la idea del matrimonio hombre-mujer, ¿no? Y eso también es loable, ¿no? Sin embargo, en esta complejidad, desde ya los sistemas biopolíticos, sería más bien una adscripción a esta regulación de cuerpos, ¿no? Entonces, creo que lo queer nos permite retorcer y nos permite ver esa complejidad en que las críticas no pueden irse únicamente al sí o al no, porque ese es otra vez un binario, sino que tenemos que problematizarlo súper fino, porque pues estos límites entre transgresión y apropiación de la norma, pues son muy endebles, ¿no? Incluso muy cambiantes en ciertos contextos, ¿no? Porque incluso, ya no, con esto cierro, el matrimonio igualitario, hablando, por ejemplo, en una provincia o digamos en un estado, porque provincias aquí no hay, en un estado de México puede ser como súper transgresor, a diferencia de la Ciudad de México, que ya está mucho más normalizado, ¿no? Entonces, incluso dota de cierta identidad jurídica a muchas personas de la diversidad sexual que tienen necesidades súper urgentes, como de cuestiones legales de herencias, cuestiones, por ejemplo, de cuidar a tu pareja cuando está enfermo en los hospitales, y eso no lo podemos soslayar. O sea, no podemos ser indolentes a título de una crítica radical, sino que también tenemos que estar bien plantadas en la realidad y lo que está pasando en nuestro contexto inmediato, que también, pues, hay ciertas herramientas que abogados feministas, queer, también están jugando y que a mí me parecen muy, muy loables. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar el día de hoy aquí. Les agradecemos muchísimo lo que nos han compartido el día de hoy. Invitamos a todas las personas que nos están observando a que sigan las conferencias que vienen a continuación. El 29 tenemos ya la última conferencia sobre personas no binarias e intersexuales e intersexualidad, que moderará Samantha. Y bueno, con eso cerraríamos el mes del orgullo. Y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Eso sería todo. Muchísimas gracias.